Buen día, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a presentar la ley de Boyle. El equipo está conformado por Íñiguez Muñoz Esmeralda, Macías Hernández Carla Jocelyn, Magaña Henares Sasha Rosalía, Muro Torres Patricia Montserrat, Sandoval Montoya Verónica Montserrat y Vázquez Hernández Andrea Yanet. La vida de Robert Boyle. Nació en 1627 y murió en 1691. Fue un filósofo, químico, físico e inventor, pionero en el campo de investigación de la química, especialmente en lo que respecta a las propiedades de los gases. De 1656 a 1668 trabajó en la Universidad de Oxford como asistente de Robert Hooke, cuya colaboración contó en la realización de una serie de experimentos que establecieron las características físicas del aire, así como el papel que éste desempeña en diferentes procesos de combustión, respiración y transmisión del sonido. Los resultados de estas aportaciones fueron recogidos en nuevos experimentos físico-mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos en 1660. En la segunda edición de esta obra, 1662, se expuso la famosa propiedad de los gases conocida con el nombre de Ley de Boyle-Mariotte. En 1661 se publicó El químico escéptico, obra en la que ataca la vieja teoría aristotélica de los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, así como los 3 principios defendidos por Paracelso, sal, azufre y mercurio. Su trabajo experimental abordó el estudio de la calcinación de varios metales. También propuso la forma de distinguir las sustancias alcalinas de las ácidas, lo que dio origen al empleo de indicadores químicos. El enunciado de la ley de Boyle es el siguiente. El volumen de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Esto puede expresarse matemáticamente como V alfa 1 sobre P. Para cambiar el signo de proporcionalidad alfa por uno de igualdad, se debe introducir una constante de proporcionalidad K, con lo cual la expresión queda de la forma siguiente: V igual K por 1 sobre P, siendo V el volumen, K la constante y P la presión. Reacomodando los términos, se obtiene la expresión de la ley de Boyle: P por V igual a K. Esta expresión implica que siempre que se tenga una cantidad fija de un gas a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen siempre será igual a una constante K. Boyle hizo un experimento en el cual introdujo aire en el final de un tubo de vidrio cerrado en forma de J de 5 metros de longitud, vertió en él mercurio a fin de cerrar el fondo curvo. Observó que si añadía más mercurio por el extremo abierto, el peso de ese mercurio adicional comprimía más y más el aire atrapado en el extremo cerrado, con lo que su volumen decrecía. Así, Boyle halló que el volumen de un gas variaba en proporción inversa a la presión a la que se le sometía. O sea que si se doblaba el peso del mercurio sobre el aire, éste reducía su volumen a la mitad del original. Si se triplicaba aquel peso, este volumen disminuía a 1/3 y así sucesivamente. Otro experimento sería cortar una botella de plástico a la mitad y en la boca colocarle un globo. Después sumergirlo al agua, donde podemos apreciar que el volumen del gas disminuye, entonces el globo se infla. Ahí podemos afirmar pues que la presión es mayor. Y en cambio, si sacamos casi en su totalidad la botella del agua, podemos ver que el volumen del gas aumenta. Entonces el globo se desinfla, por lo cual podemos indicar que la presión es mucho menor. Ejemplo número 1. ¿Qué volumen ocupa un gas a 980 milímetros de mercurio si el recipiente tiene finalmente una presión de 1.8 atmósferas y el gas se comprime a 0.86 litros? Bueno, pues una vez identificando todos los datos, lo primero que debemos hacer es expresar todas las magnitudes en las mismas unidades de medida. La presión puede expresarse en atmósferas o en milímetros de mercurio, pero no en ambas, y en este caso el volumen puede expresarse en cualquier unidad. Yo para este problema decidí la presión número 2 convertirla a milímetros de mercurio y lo hice con una pequeña conversión, donde señalo que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y me da como resultado que la presión 2 es igual a 1.368 milímetros de mercurio. Ahora sí, teniendo todos los datos con las mismas unidades,
puedo sustituir en la fórmula. La fórmula me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Para este caso necesito despejar el volumen 1, entonces la presión 1 pasa dividiendo del lado derecho. Y sustituyo los datos y me queda de la siguiente manera. Volumen 1 es igual a 1.368 milímetros de mercurio por 0.86 litros sobre 980 milímetros de mercurio. Realizando esta operación me da como resultado 1.2 litros. Entonces puedo concluir que a una presión de 980 milímetros de mercurio, dicho gas ocupa un volumen de 1.2 litros. Ejemplo número 2. Disponemos de una muestra de gas que a 200 grados Celsius presenta una presión de 2.8 atmósferas y un volumen de 15.9 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja hasta una atmósfera? Aquí cabe destacar que nuestra temperatura siempre permanece constante, por lo cual nuestros datos que vienen en el problema son los siguientes. Presión 1 es igual a 2.8 atmósferas, volumen 1 es igual a 15.9 litros, presión 2 es igual a 1 atmósfera y nuestra incógnita es el volumen 2. Despejando nuestra fórmula principal, nos queda volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Si sustituimos estas letras por los valores antes dichos, nos da este siguiente resultado. Volumen 2 es igual a 2.8 atmósferas por 15.9 litros sobre 1 atmósfera, lo que nos da en total de resultado de nuestro volumen 2, 44.52 litros. El ejercicio a resolver es el siguiente. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0.986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Nuestro resultado de este problema es 65.73 mililitros. Algunas de sus aplicaciones son tocar instrumentos de viento, buceo, ya que al bucear aumenta la presión pues tenemos más líquido encima de nosotros, lo que provoca que el aire de la bombona sufra una disminución de volumen. También en las bolsas de aire, ya que la presión aumenta hasta un punto en que se iguala con la presión del vehículo y eso hace que disminuya de forma muy rápida, mientras que el volumen de la bolsa de aire aumenta, es decir, se infla al activarse para así protegernos del impacto. Es importante entender y saber aplicar la ley de Boyle, ya que nos sirve en cosas y actividades cotidianas de la vida, en la industria, en los deportes, en las artes, entre otras, además de ayudarnos a comprender un poco más el comportamiento de los gases. Cabe destacar que es realmente interesante el poder estudiar y analizar el mundo desde un punto de vista físico.